Este es el antídoto contra la rivalidad, el validar a cada hijo y reconocer tú eres así y él es así y está bien ser así. También nos da una visión de aceptar la diversidad, o sea, de ver que no hay un prototipo, de esta parte que a mí de repente me apasiona y es como, ¿por qué? Que nos intentan poner estereotipos por todos lados y el bombardeo de que para ser bonita o guapo tienes que ser así, para ser listo, para ser exitoso, para ser feliz. Y es como dejar ser para permitirnos descubrir a ese hijo que está ahí. Hola, soy Andrea Salcedo y te doy la bienvenida al podcast de Clever Kids, un podcast para todos los que se preguntan cómo educar niños felices y exitosos. Bienvenidos. Alexis, eres licenciada en psicología, al igual que yo, somos colegas. Tienes una especialidad en psicodiagnóstico e intervención infantil y actualmente estás estudiando el diplomado en desarrollo, apego y parentalidad, promotora de los buenos tratos en la infancia, te dedicas al área educativa y das consulta privada abordando los temas de desarrollo infantil y de crianza. Bienvenida, Alexis, a este podcast de Clever Kids. Un placer, Andrea. Qué padre que podamos abordar este tema. Fíjate que los pleitos entre hermanos y las discusiones entre hermanos, yo he visto como mucha información que te dice, es normal, es algo esperado en el desarrollo. A mí me gusta más llamarlo algo esperado en el desarrollo. Cuando lo normalizamos podemos caer en, va a pasar, se va a arreglar solo, en el bueno, tal vez más adelante, y tal vez perdamos tiempo y herramientas valiosas para adquirir la información que necesitamos y para investigar las estrategias que nos van a ayudar a estar mejor. Exacto. Fíjate que tienes toda la razón. Como todo el mundo dice, sí, pues es normal que se peleen, es normal que se peleen. Hay una línea en la que decimos, bueno, ¿qué tanto, como dices tú, estamos normalizando los pleitos entre hermanos? ¿O cómo nos podemos dar cuenta cuando realmente ya es tanto este tema de los pleitos que necesitamos hacer algo al respecto? O sea, ¿cómo se pueden los papás dar cuenta de esta diferenciación? Sí, lo primero que tenemos que saber es que cualquier relación que esté viva y que sea sana van a surgir conflictos. Claro. O sea, el conflicto sí es parte de las relaciones. Bien. Y sobre todo cuando hay tanta convivencia como en el núcleo familiar y sobre todo pues en el vínculo fraternal, en el vínculo de hermanos. Sí, en esa parte sí es esperado que o sea, por supuesto que haya situaciones del día a día, en lo cotidiano. Yo creo que foquitos rojos serían cuando son demasiado frecuentes y cuando hay violencia. Claro. Si ya hay violencia y percibimos como una lucha de poder, o sea, donde hay ya un agresor y donde hay un agredido, ahí ya podemos pensar que necesitamos información y quizá también ayuda profesional, o sea, no dejar pasar más tiempo. Ahorita va a ser importante que detectemos que sí es normal, qué errores cometemos, y estrategias como puntuales, las puse como, las vamos a ir explicando. Estrategias generales y específicas, como darles ejemplos de cómo abordar, de cómo intervenir, porque también eso es algo que escucho mucho, como el dejarlos que ellos solos, pero un niño por sí mismo no puede adquirirlo, tiene que practicarlo primero, tienes que modelarle primero. Claro. Y ya después que tenga esta información, ahora sí es como tú solito. Anímate, es como cuando los enseñamos a bañarse, ya te va a tocar más adelante con tu hijo este reto. Sí. Al principio dices, se está bañando mal, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero la única manera de que realmente aprenda es dejarlo solo, ya que tiene las herramientas. Claro, porque no podemos decir, a ver, ok, se están peleando, que se arreglen, que lo solucionen, cuando tú ni siquiera les has explicado. Yo creo que ese sería uno de los principales errores, ¿no? Que podemos cometer cuando estamos tratando este tema. Totalmente, porque decimos, bueno, que se arreglen y surge como esta impotencia de ¿cuándo intervengo? ¿O cuándo se va a arreglar? O pues, ¿cómo ellos lo van a adquirir? Porque a veces el único ejemplo que tienen es como nosotros como adultos lo solucionamos. Claro. Y en ocasiones no es como suficiente o no está en su etapa de desarrollo. Entonces, por eso tenemos que irles explicando una manera como más asertiva y más sana de manejarlo. Totalmente. Oye, Alexis, ¿y cuáles serían otros errores que crees que se puedan cometer a veces sin ni siquiera darnos cuenta, pero que incluso promuevan que se sigan dando estos pleitos entre hermanos?
Mira, el primero y el más común y del que nadie se salva, yo siempre cuando estábamos platicando del tema, en mi propia historia de vida, como me toca manejarlo con niños que llegan con esta problemática, el primero tiene que ver con nosotros como adultos. Y es que solemos dramatizar, solemos tomarlo como algo que de verdad nos puede sacar de nuestras casillas, que nos puede detonar. Y esta manera de reaccionar automática, pues obviamente viene de nuestra historia de vida, Claro. viene de cómo lo manejaron nuestros papás, vienen del ejemplo que tuvimos en nuestra infancia y que sale en automático. Entonces tal vez ese primer error es el ya reaccioné y es regresar poquito y nos confronta con nosotros mismos, el decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy reaccionando así? El identificar que hay una reacción no adecuada en nosotros como adultos nos ayuda a adquirir nuevas herramientas y reaprender. Porque si nosotros reaccionamos siempre mal o reaccionamos haciendo como un escándalo cada vez que se pelean, es desgastante. Y entonces también a veces por eso ya estamos así como de siempre pues desesperados o nos sentimos como impotentes, desgastados. Desgastados, yo creo que es la palabra, ¿no? Entonces, primero es autoobservarnos, conocer nuestra propia historia y darnos cuenta de cuál es nuestra reacción ante el pleito de los hijos, porque yo creo que incluso, Alexis, digo, no creo, sucede que incluso en los padres de familia, o sea, el mismo pleito entre hermanos, la mamá reacciona de una forma y el papá reaccionará de otra forma, ¿no? Entonces, también como llegar a un acuerdo de, bueno, ¿cómo vamos a reaccionar para modelar, como tú bien decías, modelarles y que entonces puedan adquirir las herramientas de solución de conflictos? Sí, totalmente. Ese es el primer paso y a veces decimos, "Ay, me quedé en ese paso o no me he dado cuenta", porque siempre queremos como primero solucionar lo que vemos en los niños. Sí. Pero en todos esos temas de crianza siempre viene el mirarnos y primero pensar que puedo cambiar de mi manera de reaccionar. Claro. Esa es como la primera invitación, el autoanálisis, el ser curiosos con nosotros mismos. El siguiente sería uno con el que coincido totalmente y es como el primero que te dicen, el no comparar y el no etiquetar. Es Súper algo importante. bien difícil cuando tienes más de un hijo, cuando son varios en diferentes etapas del desarrollo, cuando tu hijo no se parece a ti, es un reto, pero es bien importante no hacerlo. De hecho, cuando veamos como las estrategias que sí nos ayudan, hay una que es toda la contracara de esta, que es conocer a tu hijo Claro. y que es identificar su manera de ser inteligente, de ser y de estar en el mundo, de potencializar lo que veas en él, de ayudarlo a conocerse y que él valore como mis virtudes y mis defectos, porque todos los tenemos, o sea, ese proceso de aceptación. Claro, qué importante el que los papás puedan reconocer a sus hijos en las diferencias que tienen, ¿no? Dicen que los hijos son como los dedos de la mano, que ninguno es igual y a todos los Exacto. quieres, pero ninguno es igual. Y es cierto, o sea, y los puedes según tú educar de la misma forma, pero lo que te funcionó con uno no te funciona con el otro. Y las comparaciones realmente hasta cuando nos comparan a nosotros, pues son odiosas. Es odioso que te comparen y solo genera más enojo en los niños, ¿no? El que los estés comparando Es entre que, hermanos. claro, imagínate, Andrea, aquí se me vienen un montón de ejemplos a la mente. Cuando tú eres muy diferente físicamente a tu hermano y el estereotipo de belleza apunta a favorecer a uno y no a otro, hay demasiada como imprudencia, no tanto en la familia, o por ejemplo esta parte que a nosotras nos ha tocado vivir en el aspecto escolar, de que se valora mucho el tipo de inteligencia como académica, lo lógico matemático, lo verbal. Entonces cuando tenemos un hermano brillante académicamente y tú tienes otro tipo de inteligencia, de destreza, que no es tan valorada socialmente, también eso va creando rivalidad, o sea, foquito rojo. Por un lado, en el vínculo con hermano y por el otro en autoestima. Claro. Entonces, ¿ahí qué puedes hacer? O sea, poner límites. Los papás es bien importante que pongan límites cuando alguien transgrede o pues brinca como esta parte igual con no una mala intención, pero lo hace. Tenemos que poner límites para que nuestro hijo escuche que estamos así como a favor de él y para que él vaya creando como una relación sana con esas diferencias que obviamente van a existir. Súper, súper importante este punto, Alexis. Anótenlo todos los que nos están escuchando. ¿Qué otros errores crees que se pueden cometer? Otro que tiene que ver con nosotros es el no dar ejemplo y no ser congruentes. Te voy a poner así como el más común.
El pedirles que respeten, pero a través de maneras no respetuosas. El decirle, no pegues, pero yo te pego. Incongruencia. Entonces, para un niño chiquito es bien difícil diferenciar como, ok, tú me pegas, o sea, es tu manera, o tú me castigas y es tu manera de ponerme límites, pero ¿por qué no puedo hacerlo con mi hermano? O por ejemplo, cuando hay problemas en la pareja, que a todos nos pasa, porque en un matrimonio pues es obviamente un reto, y nuestros hijos están viendo la manera en que abordamos. Si no es una manera tan adecuada, obviamente, los niños nos ven más de lo que nos escuchan. Entonces, el ejemplo arrastra y la congruencia es clave para esa mirada otra vez a qué ejemplo estoy dando o qué programas le estoy permitiendo que vea. Porque a veces hay muchos papás que me dicen, es que de verdad, y lo ves, o sea, hay congruencia en el sistema familiar, evitan pelear delante de los hijos, pero estoy permitiendo que acceda a contenido en internet, en YouTube, en redes sociales de violencia normalizada. Sí. Entonces también ahí, ¿qué tanta madurez tiene tu hijo para diferenciar esto sí lo puedo hacer y esto no cuando me estoy peleando con mi hermano? Y yo creo que estamos en una época súper difícil en ese aspecto, ¿no, Alexis? En lo de redes sociales. Impresionante, o sea, simplemente las mismas series de adultos, o sea, para nosotros que vemos, yo las veo y tengo que cerrar los ojos la mitad de la serie de lo violentas que están, de tanta violencia. Yo digo, antes no eran así, tan gráficas, tan violentas, tan explícitas, y lo mismo está pasando con el contenido infantil. Entonces, sí, está fuertísimo, está muy difícil esta parte, ciertamente. Ese podría ser todo otro tema. Lo de redes sociales, o sea, ahorita los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando, tengan programas de protección parental. O sea, eso es básico. No puedes dar un celular sin protección, es como dar un carro sin seguro, sin enseñar un curso de manejo, un curso vial. O sea, es así dejar el camino abierto para que igual tú en tu casa no enseñes eso, pero que haya otra persona así de cerca de tu hijo, o sea, un clic de distancia que sí le esté enseñando eso que a ti no te gusta. Híjole, qué difícil, qué importante. Luego hacemos un podcast de eso. ¿Qué te parece, Alexis? Estaría muy padre, sí. Ese es todo otro tema. Otro error, Andrea, rescatar y castigar. O sea, tiene relación con lo que estamos ya viendo. Rescate. Cuando por edad, por ejemplo, hay uno que es mucho más pequeño que el otro y no das ni oportunidad como a que aprendan o a convertir ese error en un aprendizaje. Esa es una frase que me gusta mucho de la crianza como respetuosa, los errores como oportunidades de aprendizaje. Al rescatar a nuestros hijos, anulamos esa oportunidad y al castigarlos nos enfocamos más en hacerles sentir mal que en enseñarles nuevas habilidades. O sea, una manera, te doy una oportunidad de hacerlo mejor la próxima vez, queda en cero. O sea, esas dos cosas se pierden cuando rescato o castigo. Fíjate que ahorita me hiciste recordar de una frase del curso de cómo hablar para que los niños escuchen, que dice, el castigo te impide, es algo así, el castigo impide que reflexiones y aprendas sobre lo que realmente quieres corregir de la conducta, ¿no? ¿Por qué? Porque te centras en el enojo, te centras en ya me castigaron, o incluso entre hermanos, pues me castigaron por culpa de mi hermano, entonces todavía peor, porque le agarro más rencor y le agarro más enojo. Sí, aquí es totalmente, o sea, les decimos qué no hacer, pero sí qué hacer. Igual ahorita nos vamos a centrar más en eso, pero de entrada, aplicar consecuencias. Claro. La consecuencia se enfoca en el aprendizaje y te da como la destreza, te permite practicar una mejor manera de actuar la próxima vez, porque tú le vas a modelar, o sea, tu esfuerzo, esa frustración que sientes de, vas a canalizarla en, bueno, te voy a enseñar. No te voy a decir lo que estás haciendo mal, te voy a decir lo que tienes que hacer diferente. Exacto. Tienes que modelar. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, no sé, si se están peleando por un juguete y entonces el juguete, ¿a qué hermano pertenece? Eso es bien importante. Si es un hermano pequeño que lo agarró y era del hermano mayor, entonces ahí es como haces la pausa, haces una pausa en la que validas a los dos. Los validas porque ambos están enojados, ambos sienten, ambos tienen una parte de verdad en eso que está ocurriendo. Depende mucho de la etapa de desarrollo, igual eso lo profundizamos más adelante, pero una vez que yo validé y le dije a los dos que están en lo correcto de sentir, me voy entonces a la parte como la conducta y de la gestión. Ahí, por ejemplo, el juguete regresa al hermano que pertenece y al hermano que tiene la capacidad, o sea, por etapa de desarrollo de reflexionar más
o de pensar como, bueno, no lo quiso hacer para hacerme enojar, no lo quiso hacer para molestarme, tal vez él quería jugar con el juguete, tal vez él estaba aburrido y lo tomó, tal vez no sabía que yo lo estaba buscando. Con él es con el que hacemos el trabajo de esta parte de generar empatía y de explicarle qué fue lo que pasó. O sea, tu hermano arrebató tu juguete, tomó tu juguete porque él estaba aburrido, o sea, le traducimos como lo que ocurrió y entonces es mucho más fácil que entiendan, o sea, que generen empatía y que se calme como la situación y que no pase a mayores y que entonces el hermano tome conciencia y diga, bueno, pues sí, o sea, mi hermanito tal vez es bebé, tal vez mi hermanito no entiende que son mis cosas, o sea, es como toda una oportunidad de enseñar un montón de cosas. Claro, eso me encantó que dices, o sea, es una oportunidad de enseñar y hay que traducirles un poco lo que está ocurriendo. No es nada más llego y castigo, o sea, como dices tú, es lo opuesto, ¿no? Es validar las emociones y validar las emociones de los dos. Porque a veces me ha pasado, Alexis, mamás que tienen al niño chiquito, o incluso a su niño consentido o más chiqueado, o simplemente que es el menor, y entonces pleitos entre hermanos y van y rescatan, que tú decías ahorita que es uno de los errores que hacemos, pero también como que protegen al chiquito y es como, no, 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 pero no me lo pelees, ay, pero está chiquito, dale tu juguete, o sea, como que, y entonces el grande pues se enoja más, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú esto? Totalmente, es algo bien común, eso es algo bien común, como el preferido, porque eso también es uno de los mitos de la paternidad. No es que tengan preferidos los papás, pero sí de repente hay más afinidad con unos que con otros cuando son muchos hijos. Entonces, esta afinidad, obviamente los papás te van a decir, yo los amo a todos. Y ese amor que ya conocemos nosotras también es auténtico, es genuino, es único en cada hijo, pero pues esta cuestión de la afinidad a veces sí gana, o esta cuestión como de que es más fácil la disciplina con uno que con otro, pues también en momentos de estrés donde no estoy pensando tan racionalmente, pues te gana. Y a veces al chiquito es al que protegemos, pero los dos tienen que aprender. Igual más adelante damos un ejemplo, cuando veamos las estrategias, de cómo abordarlo cuando, pues sí, o sea, sin proteger al chiquito, o sea, para que los dos aprendan, porque el que está más indefenso tiene que aprender a poner límites y el que es más grande tiene que aprender a reconocer los errores y a reparar. O sea, no nada más quedarse en a quién castigo, a quién no, a quién tiene que aprender qué. O sea, tenemos que estar así como, ¿qué le voy a enseñar a cada uno en esta oportunidad que me está dando este día? Excelente, me encanta que lo ves, yo les digo a los papás cuando trabajamos el tema de berrinches y inteligencia emocional y esto, les digo, miren, de aquí en adelante cada berrinche lo van a ver como una oportunidad de una enseñanza de inteligencia emocional. Entonces, me encanta que lo ves igual, o sea, cada pleito entre hermanos es una oportunidad de enseñarle a resolver, a la empatía, habilidades sociales, tantas cosas que pueden aprender, ¿no? Sí, es que Andrea, de verdad, como mamás, o sea, nosotros ya lo estamos viviendo, yo ya estoy en la etapa preescolar y es todo un reto. Tú todavía apenas vas en el camino, pero obviamente pasar como lateral a práctica, nos damos cuenta que si cambias el lente, o sea, si cambias de visión, de verdad cambia esta carga mental y esta culpa y como, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos ahora? Como esta reacción, pues, o sea, ya nos sentimos como más ligeras al saber, bueno, no voy a evitar que se peleen, pero tal vez voy a procurar que aprendan algo. Incluso yo voy a aprenderlo como mamá o como papá o como cuidador. Todos lo podemos aprender. Si te toca siendo tía, si te toca siendo, pues a ver cómo reacciono y cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez. Es como un aprendizaje en conjunto. Un aprendizaje de todos. Genial, Alexis. Muy bien. ¿Qué otro error tienes? O ya pasamos a las estrategias. Igual, el último error, bueno, estos tienen mucho que ver los últimos errores, obligar a disculparse, obligar a compartir, obligar a que se deben querer porque son hermanos. Más allá de obligar, tenemos que motivar. Porque si yo obligo, y esto yo sí lo viví, a mí sí me tocó, no sé si a ti te tocó como vivirlo como hermana, nos decían, pídale disculpas, o sea, nos obligaban que en segundos fuera como, y tú ya querías pasar a lo siguiente, entonces era como, discúlpame. Entonces lo dices sin sentirlo, lo dices realmente, pues sí, o sea, sin ese auténtico de la empatía de, claro, le hice daño a mi hermana, eso se va generando con el tiempo, claro que se va generando con el tiempo, pero, o sea, si te obligan, otra vez, o sea, es como, lo voy a hacer porque mi mamá quiere, porque me conviene ya usar el iPad o el videojuego, no porque realmente sepa
¿qué me están pidiendo? Y ese es un error muy grande, que es, tienen que abrazarse, tienen que, o sea, si es como, no, darles el espacio, darles el tiempo, sí motívalos y sí pon límites y consecuencias, eso es básico en la crianza, pero hay una manera de hacerlo. Ahorita lo vamos a ver en las estrategias. Justo, Alexis, justo una mamá me escribió hace como 2 días y me estaba explicando lo que había sucedido con sus hijos. Y me decía, es que, Andrea, yo le decía, pídale perdón. Y no quería pedirle perdón. Y entonces yo lo agarré y lo forcé a que le pidiera perdón. Y no quería pedirle perdón, ¿no? O sea, justo esto, la verdad es, como dices tú, Alexis, a ti también te tocó, a mí también me tocó. Pídele perdón a tu hermana, pídele perdón a tu hermano. Abrácense, y luego, ay, Abrácense. lo último que quiero. Y tú con el enojo así a flor de piel, o sea, lo último que quiero, como dices tú. Entonces, qué importante no obligar, no obligar. Sí, totalmente. Entonces vamos a pasar a las estrategias, van a estar como alineadas de lo que dijimos como de los errores, ya hemos platicado un poquito. Pero Súper. entonces, sí, la primera estrategia, esta parte que yo les decía como analízate y tu reacción automática, ¿qué está pasando? Algo que te puede ayudar bastante si no has iniciado, por ejemplo, un proceso de psicoterapia, porque ahorita estamos en la etapa, en la generación que queremos normalizar el cuidado de la salud mental. Es algo bien básico y en la pandemia fue así, nos dimos cuenta de lo importante que es estar equilibrados en cuerpo, Exacto. mente y alma, salud integral. Claro. Entonces, esa primera invitación, una estrategia importante, fuerte, aplicable es autorregulación, trabajar la autorregulación. ¿Cómo se trabaja la autorregulación? Hay un montón de herramientas y hay unas así que están a un clic de distancia. Por ejemplo, el trabajar respiración. La respiración es algo básico y no nada más es la automática, sino trabajar respiración a conciencia. Por ejemplo, técnicas de mindfulness, de me voy a calmar, voy a tomar tiempo fuera adulto. El tiempo fuera es bueno para los adultos, no Para para los los... adultos. Entonces sí podemos hacerlo, esto de relevarnos, de ver si ya estoy harta, ya estoy cansada, ya, o sea, ¿quién puede venir a suplirme? Porque si yo entro, voy a entrar a sumarme al pleito y voy a entrar a gritar y me voy a hacer el tercero en discordia en el pleito, me voy a integrar al pleito. Autorregulación, esa sería la primera estrategia, practicarla. Autorregulación. Yo les, o sea, invito a todas las personas que estén escuchando en este momento que pongan pausa y que piensen 3 formas en las que pueden autorregularse. Entonces, yo creo que es importante que conozcamos al menos 3 formas en las que nos podemos autorregular, porque además, pleitos fuertes, están las emociones a flor de piel y se contagian las emociones. Entonces, se están peleando tus hijos y luego ya tú empiezas también a enojarte y también te haces parte de todo ese enojo si no logras esta autorregulación. Entonces, hay que pensar ahorita en frío, que no estamos enojadas ni mucho menos, siempre tener en mente, sí, bueno, a ver, ¿yo cómo le hago para autorregularme? Y si no se nos ocurrió ninguna, pues manos a la obra. Ya hicimos un episodio con Steffi Canchi, ¿te acuerdas de ella que trabajamos juntas hace Sí, tantos lo de años? mindfulness, Con claro. mindfulness. Entonces, la verdad, como dices tú, me encantó, a un clic de distancia, hay muchísima Sale muy información bien. de cómo podemos practicar la autorregulación. Yo una vez leí que la autorregulación es el mayor regalo junto con la paciencia que le puedes dar a tus hijos y se me hace súper, súper cierto. Totalmente. Hay una frase de Álvaro Payamares, el diplomado que estoy haciendo es de América por la Infancia, que me encanta y que le intento aplicar así cuando no me detono, porque nosotras como mamás psicólogas también tenemos nuestros momentos en los que Claro, o sea, por Dios, es decir, claro, nos claro. frustra tener la teoría y en la práctica es también estamos creciendo junto a nuestros hijos. Hay justo una frase de Álvaro Payamares que dice que la crianza es la oportunidad de los adultos de convertirnos en mejores personas, ni siquiera en mejores padres, en mejores personas, porque nos confronta con lo que ya está ahí y que Sí. decimos, ¿cómo lo puedo hacer mejor? En mi familia y con la gente, en el trabajo, con los amigos, porque con ellos también hay conflictos y también esas estrategias se aplican con ellos. Ay, me encantó esa frase. Ese Sí, diplomado me encanta, por eso me encanta que todo lo que nos estás compartiendo está visto desde la visión
de la crianza respetuosa y de todo lo que Fundación América por la Infancia promueve. Yo tomé un curso de 2 días con Álvaro Payamares, increíble también, entonces me encanta toda esta filosofía y todo lo que están promoviendo con los buenos tratos, por eso me encanta que todo esto que estamos platicando está visto desde esa visión, ¿no? Tal cual. Claro. Seguimos con las estrategias. Seguimos, a ver. La siguiente estrategia, sé que te va a encantar porque tiene que ver con tu área de especialista. Y tiene que ver con esta parte de no comparar y no etiquetar, y ya la habíamos explicado un poquito hace ratito, pero qué importante conocer y potencializar los talentos y las maneras de ser inteligente de tu hijo, es básico. Hay muchas maneras de ser inteligente, no solo una o dos, como nos lo hicieron creer en la educación tradicional. Ahorita tu hijo necesita saber y que tú lo guíes a conocer en qué sí es bueno. Eso es nutrir autoestima, es nutrir tu autoconcepto, es saber, esto por ejemplo yo lo viví en mi historia de vida, te lo voy a compartir. Yo tenía, en mi casa era la zona de guerra, de 4 hermanas que se llevaban 1 año y medio de diferencia. Wow. Pero fíjate que yo lo recuerdo como algo positivo, aunque nos peleábamos mucho. Mi mamá, la verdad, sin saberlo, muchas de las técnicas de respetar, de conocer, o sea, lo hacía. Yo creo que era su manera de estar en paz con el mundo con 4 hijas y de enseñarnos, o sea, lo que se pudiera, de hacer lo mejor que podía. Entonces, yo era muy diferente a mis hermanas, yo era una niña súper retraída. Yo siempre les digo a mis alumnos y a mis pacientitos, yo era la niña más tímida del mundo, era súper tímida. ¿A poco sí? Súper, no te imaginas, yo no hablaba con nadie que no conociera. Me decían, tú todo el tiempo te comió la lengua el ratón, cosas de ese tipo. Y mi mamá siempre me hizo ver que eso no era algo malo. O sea, mis hermanas súper sociables, súper amigueras, eran personas que hablaban con todo el mundo, entonces había muchos comentarios al respecto, sobre todo la hermana que seguía de mí, le decían mucho, por ejemplo, ¡ay, tu hija! ¡Qué facilidad de palabra! Mira cómo se desenvuelve, qué segura, qué extrovertida. Entonces era como, la otra no, entonces eso está bien y eso está mal, o sea, yo sí lo llegué a pensar, y me acuerdo que mi mamá les ponía límites a las personas. O sea, les decía, claro, pero, y se iba con todas. Alma es esto, Kim es esto y Alexis es esto. O sea, todas nos daba como nuestro lugar. Entonces yo crecí escuchando eso. Como de que era el límite y que era normal que yo fuera así. O sea, que yo iba a mi ritmo y que había maneras diferentes de ser y de estar en el mundo. Y eso es justo, es lo que a veces nos falta. Cuando alguien llega y te, tu hijo es esto. Y tú dices, ah, si respondo se va a ofender. El vínculo que es el primero para preservar y cuidar es el de tu hijo, no el de las otras personas. Y esto es algo que no debemos olvidar. Por supuesto, Alexis. Yo creo que a muchos nos ha pasado esto que nos platicas de tu propia historia personal, porque como bien mencionabas, somos diferentes entre hermanos. Sí. Siempre va a haber un hermano que brille en una área, otro hermano que brille en otra área, y entonces es como, ay, mira, tu hijo tan inteligente, y el otro que acaba de reprobar al lado, ¿no? Entonces, sí, escuchando. El que dices que nos compartes, que como tu mamá, oye, pongo límites, y estás hablando de una de mis hijas, pero tengo 4, y entonces también yo incluyo y hablo bien de las otras 3 hijas. O sea, qué padre que todos podamos hacer esto, y más, como dices tú, y si es totalmente mi área que tanto me apasiona, el tema de las diferentes inteligencias que existen, sí. y de los talentos distintos que tenemos y de las habilidades distintas que tenemos. Entonces, desde la filosofía de inteligencias múltiples sabemos que no es inteligente el niño que saca 10 en la escuela, porque como tú bien lo mencionas, nada más se valora ahí la inteligencia matemática, la inteligencia verbal o lingüística, sino que hay niños que son inteligentes para la música, hay niños que son más sociales, hay niños que son más intrapersonales, hay niños que son más corporales, y no quiere decir que no sean inteligentes. Y qué importante como papás el poder permitir que nuestros hijos se desarrollen tal cual, ¿no? Sin comparar y sin querer que uno sea igual que el otro. Este es el antídoto contra la rivalidad, totalmente. El validar a cada hijo y reconocer tú eres así y él es así y está bien ser así. También nos da una visión de aceptar la diversidad, o sea, de ver que no hay un prototipo, de esta parte que a mí de repente me apasiona y es como, ¿por qué? Que nos intentan poner estereotipos por todos lados y el bombardeo de que para ser bonita o guapo tienes que ser así, para ser listo, para ser exitoso, para ser feliz.
Y es como dejar ser para permitirnos descubrir a ese hijo que está ahí y no al que nos quieren que sea o el que queremos que sea. Y desde tan chiquitos irlos estereotipando, etiquetándolos, o sea, eso impide totalmente dejarlos brillar y crecer como sea que ellos vayan a crecer. Súper, súper importante. Otra estrategia, esta tiene que ver mucho, o sea, está como unida, es tiempo de calidad con cada hijo. Cuando hablamos de esto, de verdad, hay papás que me dicen, tengo que tener autocuidado, tengo que tener esto, yo sé, Autorregulación, tengo que trabajar, todo, tengo que tengo tiempo de que, calidad con cada hijo. pero esto de verdad, el tiempo de calidad, de verdad, son 10 minutos diarios. 10 minutos es versus el tiempo versus lo que hacemos. El tiempo de calidad tiene 3 componentes. Es atención, es presencia plena y es conexión. O sea, en un tiempo en el que estamos tocándonos, mirándonos, disfrutando sin celulares, sin distractores, somos tú y yo construyendo un vínculo, un ritual que tiene significado solo para ti, para mí, en el que la vamos a pasar bien y en el que en ese momento ocurre todo. O sea, es la magia del apego, esta parte como del apego seguro y de 10 minutos, no se necesita más, ni se necesita como algo estructurado, voy a llevarte nada, es estar tú y yo aquí conviviendo, disfrutándonos. Y sobre todo algo que queda entre tú y yo, o sea, ese vínculo. Y 10 minutos, no digan que no pueden darle a sus hijos 10 minutos de calidad al día. Qué importante. Sí, hay algo que es, Los beneficios que esto podría traer, pues. claro, hay algo, Andrea, no sé si tú lo has escuchado, que se llaman rituales amorosos. Uh-huh. Tiene que ver como de esta parte de conscious discipline. De la disciplina consciente. Sí, está muy padre porque te invita como a que tú crees una canción, un juego de manos con tu hijo. Por ejemplo, yo con mi hijo lo tropicalicé porque obviamente siempre lo tenemos que adaptar a lo que tenga sentido contigo, con tu familia. Claro. Me dice, hay que hacer acrobacias y hacemos como ciertas posturas de yoga, como de acroyoga, obviamente seguras, pero es nuestro momento y me lo pide él solito, porque desde bebé, o sea, fuimos progresando hasta que ya tuvo más habilidades motrices y es nuestro momento y me lo pide. De hecho, ese ratito me dijo, mamá, hay que jugar, hay que hacer acrobacias y yo, me está pidiendo ese momento. Qué padre, qué hermoso. Sí, ¿Qué otra pasamos. estrategia tienes, Alexis? Sí, La sí. siguiente tiene que ver con momentos de conexión en familia, Mm. pero en familia que tenga que ver con como estrechar los vínculos fraternales, como esta parte de hacemos un juego en conjunto, pero por ejemplo papás de un lado, hijos de otro. O sea, que el equipo no sea como un hijo con un papá, y, o sea, que sean los hijos y acá papás o cuidadores para que ellos se vayan uniendo. El juego es como el lenguaje universal de la infancia. Es un momento en el que aprenden. Entonces, si a través del juego yo estoy limando asperezas y les estoy poniendo la regla de que tienen que encontrar maneras como de hacer acuerdos, de ganarle al otro, es como una competencia sana que ayuda como a unir. Eso hay familias que me han platicado que sí funciona. Es como una manera de distraer la mente y de olvidar por un momento las diferencias o la rivalidad que exista y de vamos a ganar, vamos a hacerlo por este objetivo que tenemos en tal juego. Cualquier juego de mesa se presta, como esos que sean, no sé, se me viene a la mente el de adivina quién o si juegan Jenga y partidas así como de equipos. O sea, tú lo puedes así como dijimos, así adaptarlo, como tropicalizarlo. Y qué importante eso que dices, porque ciertamente, fíjate, yo recomiendo mucho a las familias que jueguen juegos de mesa, porque ahí pues tienes que esperar tu turno, tienes que seguir las reglas, tienes que tolerar la frustración, etcétera, etcétera, además de que es un momento divertido, etcétera. Pero esto que mencionas, qué importante es, y yo no lo había visto, que los hermanos hicieran equipo, ¿no? Como, a ver, nosotros hacemos equipo y para ganarle a mis papás. Eso está padrísimo, los une más. Y eso, Andrea, fue una estrategia que aplicamos una vez yo colaboro en un colegio y había una situación así como muy densa entre los niños. Y justo el juego nos ayudó como a poder canalizar, que los niños por un momento olvidaran sus diferencias y se reconocieran a través del juego. Como ahora nos toca
no somos tan amigos, pero nos toca estar juntos. Por ejemplo, cuando ya hay rivalidad con algunos hermanos, no sé cuántos sean, pero si ya hay rivalidad, esta estrategia usada así con moderación puede ser buena. Obviamente no generar como que sean la competencia entre ellos dos, porque ahí sí sería pues, todo lo contrario. Todo lo contrario. Excelente estrategia, Alexis. Vamos con la que sigue. Normas de convivencia, límites y consecuencias. Súper importante. Todo lo de crianza, los límites, hay de repente como malas creencias de que cuando crías con respeto o de manera consciente, los límites, así como que así hay permisividad y es todo lo contrario. O sea, los límites es lo que le da a un niño estructura, lo que le da predictibilidad, lo que le ayuda a entender que sí está bien, que no está bien, pero de raíz. O sea, le ayuda a despertar como esa conciencia, esa empatía. Entonces, en los hermanos se deben fomentar varias cositas. Una de ellas, por ejemplo, es tener reglas sobre el uso de las cosas en común. Okay. Es tener turnos, o sea, trabajar mucho esta parte de los turnos y lo de compartir, esta parte que decíamos de no obligar a compartir, sino los adultos no compartimos un montón de cosas que son preciadas, o sea, no es como toma mi celular, ten las llaves de mi carro, no, entonces con los niños pasa igual, hay cosas que son sus tesoros y eso es como hacer 3 paquetitos, el tesoro de uno, el tesoro de otro y lo que es en común, eso evita como muchos conflictos entre los hermanos. Qué buen ejemplo el que acabas de dar, Alexis. O sea, nosotros como adultos no andamos compartiendo todas nuestras cosas con todo el mundo. Pero a los niños. ¿Por qué obligamos a los niños a que lo hagan? Entonces, se me hace una genial estrategia esta de los tesoros. Yo recuerdo que les decía a las mamás, cuando vayan a llegar los primos o gente, que los niños sepan qué juguetes sí van a querer compartir y que elijan cuáles no van a querer compartir. Y que él escoja, o sea, habrá juguetes que son sus tesoros que no quieren compartir y está padrísimo, está perfecto, no se comparten, pero hay que elegir cuáles sí se pueden compartir o que sean de los dos, ¿no? O de los 3 hermanos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahí también puedes enseñar consecuencias. O sea, si tú le dices, tú estás decidiendo no compartir, la consecuencia es que cuando tú le pidas a Luis que te preste algo, tal vez la respuesta de él también va a ser no. O sea, y entonces ahí es como, ok, lo que estoy decidiendo va a tener una respuesta, no es así como, ya estoy viendo de dónde surge, que yo decido y pasa algo. Ya estoy enseñando como la consecuencia nos enseña eso, el cauce natural de lo que decido y lo que ocurre. Entonces eso también es una oportunidad como de que entienda cómo ocurre en la vida real, pues allá afuera, en la escuela, cuando tú no estás presente. Ay, qué importante eso que acabas de decir, cuando tú no estás presente, o sea, tú estás educando a tus hijos para que sean empáticos, para que resuelvan sus problemas sociales, conflictos, etcétera, etcétera, para cuando tú no estás presente. Y eso es lo que pasa con los castigos. Para castigar, totalmente, tienes que estar tú. Entonces, si estás tú castigando todo el día, en cuanto no estás, tu hijo o va y se esconde para quitarle al hermano, para pegarle al hermano en cuanto te volteas, cuando no lo viste, o te mienten por evitar el castigo. No, yo no fui. Totalmente. Yo no se lo quité. Entonces, esto que tú dices, el cauce natural de la consecuencia, o sea, yo no se lo presté, la consecuencia es que el día de mañana si le pido algo me va a decir que no. Muy diferente a que la mamá llegue y no se lo prestaste, pues ahora no puedes jugar con él y te lo castigo, ¿no? Ahí el niño se quedó pensando, qué mal anda mi mamá, ya me castigo otra vez por culpa de mi hermano, y no se quedó pensando en, híjole, yo lo que estoy haciendo puede generar una consecuencia en un futuro. Y esta otra parte que es como el mantra de los hermanos, yo me acuerdo que esta parte también mi mamá, era la filosofía de vida, pedir por favor, dar las gracias, y el pedir disculpas o el reparar. Y eso también es algo, o sea, lo que veníamos diciendo de no obligar. Pues, ¿cómo lo hago si no obligo? Vamos a la primera estrategia de la empatía. Tú quieres que tu hijo entienda que estás haciéndole algo al otro, o sea, que lo que está ocurriendo tiene una repercusión. Esta frase de ponerlos en los zapatos del otro, de ponerlos en el lugar del otro, de poder experimentar cómo lo está viviendo. Ejemplo, si llega y le pega, le pegó. Entonces, en lugar de decirle, ve y dile, ya te fijaste, eres malo, ¿por qué le hiciste eso? El hacerle ver de manera tangible qué ocurrió. Es decir, ¿ya viste lo rojo que le quedó a tu hermano el brazo? ¿Te fijaste en su cara? ¿Estás viendo su cara? ¿Cómo tiene sus ojos? ¿Cómo tiene su boca? O sea, esta parte
nos ayuda a reconocer, está triste, está enojado, ya te fijaste, tu hermano está triste y está enojado, le quedó rojo, le duele, cuando te pegan se hincha, ¿ya viste cómo queda el brazo? ¿Te acuerdas? Y lo regresas a algún momento, ¿te acuerdas cuando te caíste hace 2 días en la bicicleta y cómo quedó, te raspaste y dolió? Duele. Y es la invitación a reparar. ¿Qué te parece si vamos con tu hermano y le ponemos una cremita en su brazo para que se sienta mejor? ¿Qué te parece si vamos y le dices que lo sientes o que esta parte que no estabas enojado, que tú querías el muñeco pero estabas molesto? O sea, es bien diferente el deja malo a tangibilizar eso que es tan difícil para un niño y tan evidente para un adulto. O sea, para el niño no es tan fácil. Totalmente, o sea, totalmente. Qué ejemplo tan claro de cómo lo podemos hacer para que el niño sepa lo que hizo y empatice con la consecuencia de lo que hizo, ¿no? Con el acto. Eso lo puede, o sea, hay días que me dicen, es que no tengo tiempo, es que pero cuando lo hacemos son regalos, así yo lo veo, son regalos de vida, ese tiempo que me estoy tardando tal vez, que voy a llegar tarde a otro lugar, ese tiempo en el que digo, no tengo ganas, pero pues lo voy a hacer, es un regalo de vida, o sea, es esa oportunidad para que el cerebro realmente haga así en la información. O sea, a lo que le damos un significado lo recordamos más. A lo que le ponemos mente y corazón, de verdad, es algo que se va a quedar de una manera más profunda en nosotros y que es más probable que la próxima vez llegue el recuerdo y digamos, me habían dicho que tengo que... O solitos te empiezan a decir, te lo siento. Mi hijo ya está en esa etapa, por ejemplo, porque no ocurre de la noche a la mañana. O sea, si creemos que es como le dije. Claro. Mi hijo tiene 4 años, entonces así como, ya llega y me dice, perdón, así al rato, mamá, lo siento. O me hace así, mamá, te pegué. Y digo, bueno, ya estoy viendo empatía en él, ya, estamos logrando. Excelente. Es un proceso, no podemos pensar que de un día para otro lo van a aprender los niños. O sea, es claro. ser constantes con esto, ¿no? Y cada vez que ocurra, seguir respondiendo de la misma forma, siguiendo todas estas estrategias, ¿no? Otra importante que nos preguntan mucho, ¿cómo abordo? O sea, ¿cómo entro yo a la discusión? O sea, ¿cómo? Primero, acuérdense lo que les mencionamos al inicio. El niño no va a saber qué hacer, o sea, tu hijo no va a saber qué hacer si no le enseñaste antes. Entonces, una manera sana de abordar es entrar regulado, o sea, tú así como respirar al menos, y neutral. Por ejemplo, ¿cómo lo haría yo o cómo propongo que lo hagan? El decir, o sea, describir qué está pasando. Veo a 2 niños que están muy enojados. Veo a 2 niños muy molestos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? No es lo mismo llegar a culpabilizar. Ya otra vez, Pepito. O sea, al entrar de una manera neutral, tú das la oportunidad, obviamente, por turnos de que expliquen. Si un niño está en berrinche, esta parte también tú eres experta en eso, Andrea. Si un niño está en berrinche, ni lo intentes. Sí. Desregulación emocional es, me entró, me salió. Entonces también a veces hay que ser prudentes en, vamos a calmarnos, y no como un castigo, sino como una estrategia de, ahorita no vamos a poder lograr nada. Y retomar, eso es lo importante, retomar. Si los niños están tranquilos y dispuestos, tú eres mediador, no eres juez. O sea, no vienes a hacer juicios, a buscar culpables. Vienes a validarlos a los dos. Ambos están molestos, ambos están enojados. ¿Qué pasó? Explíquenme qué pasó. Le das turno a uno, le das turno a otro y luego, en lugar de quedarte anclado en la emoción, los invitas a ir hacia la solución o a la reparación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ya tienen? ¿Qué fue lo que te molestó? Y hablar desde me siento en lugar de me hiciste. Eso también es algo que podemos practicar porque como adultos lo hacemos. Yo he cachado a mucha gente adulta que es que me hiciste enojar. Y es así como de, ¿me hiciste? O te sientes enojado. O sea, sí hay una reacción, pero es bien padre ya empezar a responsabilizarnos de nuestras emociones. Y eso lo podemos practicar con nuestros esposos fácilmente todos los días. Ay, es bien difícil, pero sí, sí es cierto. Es una práctica diaria, la tenemos ahí en casa. Una práctica diaria. Oye, Alexis, ¿alguna otra estrategia que tengas ya para ir concluyendo? Sí, esta última que también es bien común, o sea, se están haciendo daño, porque cuando son chiquitos es bien común que se desgreñen, o sea, que lleguen y clan, o que ya se pegaron con el juguete, a veces por la falta como, en la edad preescolar es muy tosco todavía el trato, la motricidad, entonces es como, llegué y pues te di, te mordí,
sí es una buena estrategia centrarnos en ayudar primero, o sea, ¿con quién intervengo? Obviamente entrar de esta postura neutral, pero me voy con el agredido, no ver como víctima y victimario, sino el agresor y el agredido. Pues, ok, el agredido es al que le mordieron, al que le jalaron, al que le hicieron. Y me voy con él y le digo la siguiente pregunta. O sea, ¿qué te hicieron? Y me jaló el cabello. Y ¿te gusta que te jalen el cabello? Obviamente la respuesta es no. Claro. Y le vas a motivar a decir, a poner límites. Dile fuerte, que te escuche. Dile, no me gusta que me jales el cabello. No me gusta que me pegues. Respétame. O sea, eso lo tenemos que practicar. Parece algo tan evidente, pero los niños no lo hacen. Entonces, este niño va a estar aprendiendo, o sea, a poner límites, a decirle a tal vez a alguien más en la escuela, cuando tú no estés, esta parte que hablábamos, respétame, no me gustó lo que hiciste. Y eso es como la próxima vez, o sea, obviamente es buscar ayuda del adulto cuando son chiquitos, pero al niño que es el que hace la acción hacia el que agrede, le tienes que decir, traducirle lo que ocurrió. Tú querías que tu hermano te diera el iPad y por eso le pegaste, por eso lo desgreñaste. Le jalaste el cabello, yo desgreñar así, lo mazateleico se me salió. Por eso le jalaste el cabello. Entonces, le tienes que decir, la próxima vez se vale enojarse, pero no lastimamos, no se vale lastimar. Tienes que decirle con tus palabras. Dile y practican una vez, inténtalo. Dile, ¿me prestas el iPad? Y a veces la respuesta es sí y a veces la respuesta es no. Tal vez aquí hay un área de oportunidad, esos foquitos rojos que mencionábamos. Tal vez un niño muy temperamental, o porque esta parte del temperamento influye mucho en las reacciones como cuando son pequeños y les faltan aprender o practicar estrategias, claro, y necesita aprender maneras sanas de regular pues el enojo. Exactamente. Alexis, no sabes cómo te agradezco todas estas estrategias que nos acabas de dar. Yo espero que los papás que nos escucharon, que están viendo este video, hayan anotado, y yo siempre les digo, con que digan 3 aprendizajes principales, claro, que obtuve, y a partir de hoy mismo o de mañana mismo, empiezo a ponerlos en práctica con mis hijos, ¿no? Algo que haya cambiado mi forma de pensar, algo que me haya dado cuenta y algo que aplique con mis hijos, ya valió la pena y ya hicimos esto que tanto nos gusta a ti y a mí, de poderles transmitir información que no se quede en la información, sino que se aplique. La única manera de que tú aprendas es practicando. Y de verdad libérense, porque eso también es algo que suéltenlo. O sea, el criar de una manera diferente implica un reto, pero también es una manera bien sana de empezar a sentirte más ligero y de ir a tu ritmo. No se trata de perfección, ni de la receta mágica, ni de sigo así todos estos pasos. No, todo se adapta a tu sistema familiar. Se trata de intentar hacerlo mejor de como lo hicieron contigo. Y de enseñar como en la infancia lo que nos gustaría ver cuando sean adultos, no esperarnos hasta que ya estén grandes. O sea, enseñar a ser empáticos desde ahorita, enseñar a resolver conflictos desde ahorita, enseñar a ver perspectivas diferentes desde ahorita, enseñar a amarte desde ahorita. Desde ahorita. Ahorita es el momento. Ay, Alexis, te agradezco muchísimo, me encantó esta plática, de verdad la disfruté bastante. Yo creo que les va a encantar a todos los que nos escuchen. Antes de despedirnos, Alexis, cuéntanos en dónde te pueden encontrar, déjanos tus redes por si alguien te quiere escribir, preguntar o cómo pueden contactarte. Sí, en mi cuenta de Instagram, tengo también en Facebook, pero estoy mucho más activa en Instagram. Ahí me pueden escribir, en mi biografía tengo un link hacia mi WhatsApp o incluso por DM, así nos podemos contactar. Por si tienen dudas, pues ahí intento formar como una comunidad de familias y de cuidadores, porque no nada más somos mamá y papá, también hay muchas personas involucradas. Y pues qué padre poder hacer como esta labor en conjunto, que es tan bonita, que es la crianza. Se llama psicotips.infantil. También me pueden encontrar, o sea, si dicen, se me olvidó, o sea, como Alexis, pues sí, mi nombre, soy como Alexis Noris Quintero, psicóloga infantil. Si googleas, ahí sale como, ya lo intenté. Perfecto, Alexis, te agradezco muchísimo, de verdad, me dio mucho gusto, fue un placer esta charla contigo, esta plática. Espero se vuelva a repetir más adelante para otros temas. Sí, estaría padrísimo, Andrea. Hay tantos temas que sería muy padre. Excelente. Con todo el gusto del mundo.
Te mando un abrazote, Alexis. Cuídate mucho, que estés muy bien. Igualmente, Andrea, bye bye. Bye, bye.